Hola, estimados estudiantes de tercero medio, nos encontramos nuevamente para revisar la guía número 7 de electivo de física y vamos a ir analizando en esta oportunidad qué pasa con la astronomía moderna. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver la guía. Aquí arriba dejo un link del que voy a hablar al final de este video. Bien, cuando hablamos de astronomía moderna, nos estamos refiriendo, ¿cierto?, a los últimos 100 o 200 años de lo que ha pasado en la astronomía, y finalmente se ha enfocado en la búsqueda del inicio de este universo. Por eso es que este capítulo, ¿cierto?, esta guía parte con el título El Universo. ¿Y qué se puede decir al respecto? ¿Ya? Bueno, la astronomía, ¿cierto?, es una actividad que nos permite conocernos a nosotros mismos, quienes somos frente a la inmensidad del universo, planteándose como una pregunta, finalmente. Recuerden que estamos en esta unidad que va más allá de estudiar, ¿cierto?, los objetos astronómicos, finalmente tiene el objetivo de reencontrarnos con nosotros mismos como seres vivos, ¿verdad? Y cómo nosotros somos capaces de analizar la existencia de este universo. Mientras más se sabe, emergen más dudas al respecto de lo que hay afuera de nuestro planeta: agujeros negros, materia oscura, movimientos de galaxias, nebulosas y otros objetos o lugares que aún están por descubrir. ¿Cómo hemos cambiado nuestra percepción del universo en los últimos 100 o 200 años? Si ustedes recuerdan, hemos hecho un viaje desde lo más primitivo, ¿cierto?, de lo más primigenio de esta disciplina, cuando todavía no tenía nombre, cuando el ser humano solamente se dedicaba a observar, hasta cuando se empezaban a sentar las bases científicas de esta disciplina, y hoy en día nos encontramos en la búsqueda de este universo. ¿Qué es? ¿De dónde salió? ¿Cómo es que se formaron todos los elementos que nosotros conocemos, y con ellos nosotros mismos? Recordar a Carl Sagan, que decía que somos materia estelar. ¿Y eso qué significa? Que estamos hechos de los mismos elementos que existen en este universo y que se han formado a través de los millones y millones de años que lleva funcionando. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, la observación del cielo nocturno de un lugar de Chile, el lago Yanquihue. Y la verdad que aquí en Santiago es bastante difícil observar el cielo nocturno. Se ven muy pocas estrellas, se ven algunas constelaciones que son, digamos, más potentes en su emisión de luz, pero el resto, ¿verdad?, no lo alcanzamos a ver. Por ejemplo, no podemos ver el brazo de Orión, que es lo que se muestra en la fotografía, donde, ¿cierto?, se muestra un brazo exterior de nuestra Vía Láctea. ¿Qué propiedades tienen las galaxias? Bueno, la verdad que sabemos que las galaxias son los elementos supermasivos, objetos supermasivos de este universo, que contienen todos los elementos que nosotros conocemos y que hemos observado. La verdad que la mayoría de las estrellas y los objetos que observamos, ¿verdad?, hacia el cielo provienen y están dentro de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, ¿ya? Y algunos objetos, ¿verdad?, que están fuera. Nosotros pertenecemos a un grupo local de galaxias que está entre 40 y 60 galaxias más o menos. La verdad que en términos astronómicos y del universo siempre tenemos que hacer aproximaciones, no sabemos números exactos, ¿ya? Eh, y bueno, más que eso, ¿qué sabemos de nuestra galaxia? ¿Qué sabemos de nuestra galaxia? ¿Cómo sabemos que es una galaxia espiral? ¿Ya? ¿Cómo es posible que toda la energía y la materia del universo estuviera contenida en una singularidad? Parto con esa pregunta, ¿verdad?, aquí en este párrafo, porque hablan del Big Bang. El Big Bang, o gran explosión en español, ¿cierto?, es una singularidad, y una singularidad en astronomía y en física tiene que ver con un punto, en este caso, de características infinitesimales, muy pequeño, y con una densidad tendiente a infinito. Vale decir, toda la energía de este universo y toda la materia, por ende, porque la materia proviene de energía, se ha producido a partir de la explosión de este punto. Es como si tuviera una compresión, ¿verdad?, de todos los elementos de este universo y los liberara en un momento. Eso es el Big Bang, ¿ya? Esa es la gran pregunta, ¿ya? ¿Cómo es posible que a partir de los dos elementos simples se hayan formado todos los elementos que conocemos y los que faltan por conocer? Bueno, ustedes saben que la tabla periódica tiene eh, muchos elementos estables, aproximadamente 105 elementos estables, y de ahí en adelante se han ido creando. Hoy en día las tablas periódicas, ¿cierto?, aparecen con 118 elementos, aproximadamente. ¿Eso qué significa? Que se han creado elementos, pero que son poco estables, o sea, tienen una vida media, ¿verdad?, muy bajita, y que la verdad que no sobreviven estables, por ejemplo, como el hierro o como el carbono, que son elementos que están estables en nuestro universo, ya principalmente en la Tierra.
pero a partir del helio, y del helio se formó, perdón, a partir del hidrógeno, y a partir del hidrógeno se crea el helio. Y el helio, ¿cierto?, genera estrellas, hace arder estrellas, como nuestro Sol. Y desde ahí, ¿cierto?, todos los elementos que conocemos. Piensen ustedes en todos los elementos que hay en la tabla periódica. Son hartos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que se hayan creado todos esos elementos? Es una gran interrogante, ¿no? Bueno, se supone que cuando ocurrió el Big Bang, la temperatura era muy alta y se empezaban a crear partículas que hoy en día no podemos reproducir. Partículas subatómicas, ¿verdad? Que dieron origen finalmente, cuando se fue enfriando este universo, dio origen a los átomos, como supuestamente los conocemos, con un núcleo, ¿verdad?, que está formado por protones y neutrones y que orbitan electrones, ¿ya? Y desde ahí, ¿cierto?, todo este camino que ha hecho la física moderna a través del descubrimiento de nuevas partículas subatómicas. ¿Y para qué sirven? Por ejemplo, ¿ustedes saben lo que son los neutrinos? Bueno, les cuento que los neutrinos nos atraviesan a nosotros mismos y a todos los elementos de este universo, ¿verdad?, constantemente. Y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque son muy pequeños. Y son partículas que están, ¿cierto?, que son de la radiación de fondo cósmica, que viene del Big Bang, o de nuestra estrella, el Sol. Y aquí, ¿cierto?, hablar un poco, ¿cierto?, qué pasa con la radiación de fondo cósmica. Sería importante que ustedes investigaran a qué se refiere. Pero la radiación de fondo cósmica, ¿verdad? El descubrimiento de la radiación de fondo cósmico, que fue en 1965, fue por un accidente, como muchas cosas de la ciencia, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que es la radiación de fondo cósmica? Son residuos de la radiación de la gran explosión o Big Bang. Entrega una idea del tiempo transcurrido desde este evento. Por eso es que se sabe que este universo aproximadamente tiene 13.700 millones de años. Esa es la edad de este universo aproximadamente. Ya algunos estiman un poco más, un poco menos, pero en términos astronómicos, como les decía adelante, millones más, millones menos, la verdad que no tiene mucha significación. ¿Sí? Se sabe, ¿por qué se sabe? Porque estas partículas, ¿cierto?, son radiactivas y van perdiendo, ¿cierto?, materia a través del tiempo. Por eso es que se sabe, y si por cálculos indirectos, se ha llegado a que el universo tiene 13.700 millones de años. Bueno, como decía adelante, ¿verdad? Las galaxias son elementos poco luminosos, por lo tanto es difícil observarlos. Si nos vamos, por ejemplo, a un lugar muy apartado, al medio del mar, o en la cordillera, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que nos encontramos con un cielo completamente distinto. O sea, no es distinto, pero podemos visualizar más elementos. Incluso la nube de Magallanes, que es una pequeña galaxia, ¿verdad?, que está en nuestro grupo local de galaxias, ¿ya? Desde nuestra ciudad es muy difícil observar el cielo nocturno debido a la contaminación lumínica. Y eso, cierto, es un hecho, no solamente aquí en Santiago de Chile, ni en Arica, ni en Concepción, sino que en todas las ciudades del mundo. Dice, el conocimiento de las galaxias es relativamente moderno. Esto se debe a que solo hoy, con la tecnología moderna, se ha podido observar más profundamente el espacio, ¿ya? Con el desarrollo de los telescopios, ¿verdad? Los primeros telescopios, la verdad, que no eran suficientes para poder observar el cielo nocturno, solamente podíamos observar los objetos más cercanos, planetas, algunas estrellas distantes, ¿verdad? Pero la verdad es que observar galaxias, y tampoco sabíamos lo que era, porque una galaxia de acá, desde la lejanía, se ve como una pequeña estrella. Son poco brillantes, ¿por qué? Porque tienen una gran cantidad de polvo también las galaxias. Eh, El conocimiento de las galaxias, ¿cierto? Entonces es relativamente moderno. Esto se debe a que solo hoy, con la tecnología moderna, se ha podido observar más profundamente el espacio. Como decía, la Vía Láctea es una galaxia espiral barrada, lo cual se ha comprobado solo con la observación del cielo con la ayuda de un telescopio y evidencias similares a otras galaxias observadas. Hay una galaxia que se llama Galaxia Gemela, que se ha observado que está a bastantes miles de años luz de nuestra galaxia, y que se ha observado desde acá y que se ha comprobado que tiene características similares a la galaxia Vía Láctea. La pregunta es, ¿cómo se sabe que la galaxia Vía Láctea es una espiral? ¿Cómo se sabe que es barrada? Bueno, les voy a mostrar al final un link donde ustedes pueden eh, ver un video y detenerse un poco ahí en ese punto. Es importante hacerse esa pregunta, porque nosotros nunca hemos salido de esta galaxia. ¿Cómo sabemos que es así? Es una pregunta, ¿verdad?, que a lo mejor uno con más curiosidad se la puede hacer. Pero no se queden con las cosas que les dicen. ¿Por qué es así? Bueno, sí se puede saber por qué. Ya. Hay una clasificación de las galaxias que acá yo no mencioné, ¿sí? Y podemos encontrar aproximadamente 4 tipos de galaxias.
La verdad que en cuanto a astronomía, como digamos hay elementos que a veces ni siquiera conocemos, podrían haber más tipos, pero estos son los principales. Están las galaxias elípticas, que están con la letra E acá, de este esquema, las espirales, que están con una letra S, ¿ya? Y aquí hay clasificaciones, espirales A, B, C. Están las espirales barradas, SB, como la que se ve acá, ¿cierto? Aquí abajito. Esa es como nuestra espiral, tiene los brazos más abiertos y tiene un centro, ¿verdad? Como si fuese una barra que girara. Toman un lápiz y ustedes háganlo girar. Imagínense los brazos que podría generar. Eso es una espiral barrada. Y están las irregulares, ¿verdad? Que no tienen ninguna forma, que son una especie de un globo, un cúmulo, ¿verdad? De objetos, ¿verdad? En cierta disposición. Ahora, ¿de qué depende de esta forma, de la forma que tengan? Depende principalmente, ¿cierto?, de la cantidad de materia que tengan. Y de si existe o no un agujero negro en su centro, como lo es la Vía Láctea, o Andrómeda. Nosotros en nuestro grupo local tenemos 3 galaxias que son las más importantes y las más grandes, que está Andrómeda, la Vía Láctea y del Triángulo o Triangulum. Las demás son más pequeñas. Distancia de las galaxias. Bueno, la verdad que para saber la distancia entre los objetos cercanos, como los planetas cercanos, como estrellas cercanas, existe el método de paralaje, que es una aproximación que se hace solamente por medición de distancia con telescopio. Sin embargo, para medir la distancia entre las galaxias, ya no nos sirve ese método y tenemos que usar otros. ¿Quién nos ha ayudado? El telescopio Hubble, ¿cierto? Que se está orbitando en órbita circular la Tierra a 593 kilómetros desde el nivel del mar. Ya tiene un periodo de oscilación, ¿verdad? O sea, perdón, de traslación, de rotación de 96-97 minutos. O sea, si pasa por la altura de Santiago, ¿cierto? 97 minutos más pasaría nuevamente. Y fue instalado en el cielo ya hace harto tiempo, 1990. Ese telescopio nos ha llevado, yo les voy a mostrar acá unas imágenes, a mirar ciertos objetos que el ser humano desde la Tierra era impensado. Permítame mostrarle, por favor, unas imágenes que ha tomado el telescopio Hubble y que ha sido tremendamente importante. Ya, aquí tengo algunas imágenes. Por ejemplo, a ver, aquí arriba tengo otras más. Aquí, miren. Esta es una fotografía directa del telescopio Hubble que orbita la Tierra de un planeta, bueno, son dos nada repetidas, ¿cierto? De Urano. Fíjense que se ven los anillos, fíjense que se ven unas nubes ahí, ¿ya? Esas no son nubes, son auroras boreales o polares de este planeta, que todos los planetas la tienen. Imagínense que Urano está a muchos, muchos millones de kilómetros de la Tierra y se ve con el telescopio Hubble de esa manera. Ahora, ¿por qué este telescopio nos presenta imágenes más claras? Porque está fuera de la atmósfera. La atmósfera tiende a distorsionar imágenes. Nebulosas, los pilares de la creación. Aunque hay otra imagen, no se ve. A ver. Aquí hay otra. Esta es otra nebulosa. Otra nebulosa que se llama, no recuerdo cómo se llama esto, que se llama estrella agonizante. Es una nebulosa, ¿cierto? Una estrella supermasiva que ha muerto, ¿verdad? Y dejó esos restos en el espacio. Tengo otra nebulosa, muy clásica esa nebulosa, se llama de la hélice. Aquí tengo otra nebulosa. Bueno, estas son todas imágenes. Aquí tengo una secuencia de imágenes, ecos de la luz, ¿sí? Y otras imágenes como esta, ¿verdad? Que ha podido captar. Ahora, impresionante, impresionante las fotografías que puede tomar el telescopio Hubble. Vamos a seguir en la guía. ¿Ya? Bueno, la verdad que este telescopio ha logrado, ¿cierto?, fotografiar y tomar muchas imágenes de objetos que están muy distantes, que hubiese sido improbable que lo hiciéramos desde la Tierra. ¿Ya?
Bueno, respecto de eso, existen distintas formas de medir las distancias a las que se encuentra un objeto. Para los más cercanos está el paralaje, como te decía adelante, y para los más lejanos está la medición indirecta por efecto Doppler de la luz. Ya si ustedes me recuerdan un poco, el efecto Doppler se basa en el cambio de posición aparente, ¿cierto? En cambio de frecuencia aparente de una onda. En este caso estamos hablando de una onda luminosa. Por lo tanto, los extremos del espectro visible de la luz, estamos hablando de, tenemos el rojo por un lado, y por otro lado tenemos los violetas. Entonces, cuando algo se está alejando de nosotros, en términos astronómicos, ¿cierto? Decimos que tiene un corrimiento hacia el rojo, vale decir, su frecuencia empieza a disminuir. Y cuando algo se está acercando, tiene un corrimiento hacia el violeta o al azul. Entonces decimos que la frecuencia ha aumentado. ¿Ya? Eso es un método indirecto que se utiliza para, entre otras cosas, es mucho más complejo que eso, ¿ya? Pero para medir grandes distancias se utiliza el método del efecto Doppler y del efecto, ¿verdad?, visible. ¿Qué unidad usamos para medir las distancias? Bueno, usamos el año luz, ¿sí? Un año luz, ¿cierto? Equivale, aquí abajo está, a 1,496 por 10 elevado a 8 kilómetros, ¿sí? Eso, perdón, es la unidad de una unidad astronómica. Disculpen. ¿Ya? Más abajo vamos a decir a cuánto distancia equivale el año luz. Pero podemos utilizar las unidades astronómicas. Bueno, unidad astronómica ustedes saben que es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Ya se usa como patrón, entre los centros del Sol y la Tierra. Y esos son aproximadamente 150 millones de kilómetros. La otra, ¿cierto? Está el año luz. Y también está el parsec, que es una unidad bien poco común, ¿verdad? Pero ¿qué es un parsec? Bueno, antes de decir eso, decimos que un año luz es la distancia que viaja la luz durante un año. Si la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, ¿cuántos segundos tendrá un año? Un año habría que multiplicar, ¿cierto? Los segundos que tenemos una hora por 24 por 365. Ahí tenemos los segundos que tiene un año. Más abajo tenemos los cálculos hechos. ¿Ya? Entonces, la verdad que es distante. Es bastante un año luz en distancia. Tenemos entonces el año luz, la unidad astronómica, el parsec para medir, pero sabemos que es una unidad astronómica, sabemos que es el año luz, pero ¿qué es el parsec? Bueno, parsec, ¿cierto? Viene del inglés, que significa, en inglés está parallax of one arc second, o sea, paralaje de un segundo de arco. Si ustedes miran esta imagen, fíjense que estamos ubicados en la punta de este triángulo acá. El Sol está en el ángulo recto, un triángulo rectángulo, y la Tierra está a una unidad astronómica del Sol. Por lo tanto, cuando yo forme un ángulo de 1 minuto, recuerden que los ángulos también se pueden medir en minutos y segundos, ¿ya? Grados, minutos, segundos. Cuando forme un arco de segundo, perdón, voy a tener una distancia tal en este eje horizontal que se llama parsec. Y un parsec, ¿cierto?, corresponde a 206.265 unidades astronómicas. Insisto, desde la Tierra al Sol hay una unidad astronómica, pero, ¿cierto?, para que se forme una distancia de un parsec del Sol hacia un punto donde podamos ver la Tierra todavía, tiene que formarse un ángulo de un segundo, arco de segundo. ¿Ya? Entonces se llama parsec. Esa es la, digamos, sigla que se utiliza para esta distancia. Considerando, por ejemplo, que la estrella más cercana al Sol se encuentra aproximadamente a 4 años luz, es decir, es menor que un parsec. ¿Ya? Porque ahí creo que dice, un parsec equivale a 3,26 años luz. Más o menos, son equivalencias. Entonces, ¿cierto? Sabemos que Alpha Centauri está a 4 años luz, entonces un parsec es una distancia un poco menor que eso. Cuando las distancias son muy grandes se usan múltiplos, kiloparsecs, megaparsecs. Cuando estamos estudiando galaxias que están muy lejanas utilizamos unidad, antes no es necesario. Ya, y como les decía adelante, ¿cierto? Estamos dentro de un cúmulo de galaxias. La Vía Láctea es una de las más grandes junto con Andrómeda y la del Triángulo. Ya, y existen otras, en total son entre 40 y 60 galaxias. Aquí hablan de, en este texto, de 40 galaxias, son más, la verdad. En número exacto no se sabe, ¿ya? Y nosotros, ¿cierto? Somos una de las galaxias más grandes de este cúmulo, de este grupo local. ¿Sí? Aquí tenemos el grupo local, algunas, ¿cierto? Ya, aquí tenemos, ¿cierto? Las más importantes, tenemos Andrómeda, Vía Láctea, Triangulum, M110, NGC 147, NGC 185, LMC,
SSMS es la nube de Magallanes, ¿ah? ¿Ya? Que están aquí, ahí ustedes la pueden ver, eso se puede ver a simple vista en un cielo muy despejado. ¿Ya? NGC 6822, que es de color rojo, que está y que la podemos ver dentro de la constelación de Orión. ¿Ya? Estas serían partes del grupo local de galaxias, y todas ellas están separadas por miles de años luz. Consideren ustedes que la Vía Láctea tiene un diámetro esta que está aquí, de 100.000 años luz. Se supone que en unos miles de años luz más vamos a, millones de años, vamos a tener un choque entre Andrómeda y la Vía Láctea. Aquí está, en este párrafo se estima más o menos la cantidad de estrellas que habrían. Dice que hay 100.000 millones de galaxias y cada galaxia, ¿cierto?, tiene 200.000 millones de estrellas. Por lo tanto, si yo multiplico esos números, me da 2 por 10 elevado a 10 millones de estrellas en todo el universo. Esa sería una estimación, digamos, a grosso modo. ¿Ya? Y aquí yo termino con esta pregunta. ¿Te has preguntado cómo se sabe que la Vía Láctea tiene forma de espiral barrada y el tamaño que tiene, o sea, que es espiral barrada y que tiene un diámetro de 100.000 años luz? Considerando que nunca la hemos fotografiado desde afuera, es una pregunta interesante. ¿Cómo saber eso? Sí se puede saber. ¿Ya? Y por último, ¿cierto? También cómo podemos saber que el Sol está en nuestros brazos externos de esta galaxia. Aquí tenemos, ¿cierto? Esta imagen nos muestra que esta es la Vía Láctea, y el Sol y el sistema solar está ubicado en ese puntito, y aquí está un desglose de esta imagen, ¿ya? Dice que el Sol se mueve a una velocidad de 250 kilómetros por segundo en torno al centro de la Vía Láctea. La edad del Sol son 4.600 millones de años, ya 4 por 10 elevado a 9 años. Y un año galáctico, cierto tiempo que demora el Sol en dar una vuelta en torno al centro de la galaxia, son 250 por 10 elevado a 6 años. ¿Ya? Respecto de eso hay unas preguntas acá que dice, verifica que el año luz equivale a 9,46 por 10 elevado a 12 kilómetros. Una gran cantidad de kilómetros. ¿Cómo lo hicimos? Así. Si la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo y un año tiene 31.536.000 segundos, entonces al multiplicar esas dos cantidades tengo los kilómetros, porque se cancelan los segundos. Entonces me queda 9,4608 por 10 elevado a 12 kilómetros. Una cantidad de kilómetros impresionante, ni siquiera nos podemos alcanzar a dar cuenta. Ya, número 2 dice, ¿a cuántas unidades astronómicas equivale un año luz? Bueno, ¿a cuántas unidades astronómicas equivale un año luz? Veamos. Si dividimos un año luz entre una unidad astronómica, me queda, ¿cierto? Un año luz tiene 1,496 por 10 elevado a 8 kilómetros. ¿Sí? Y si divido estas dos cantidades, la que calculé aquí arriba, ¿ya? La cantidad de kilómetros del año luz, dividido por una unidad astronómica, me da un año luz equivale a 63.240,6 unidades astronómicas. ¿Qué método utilizan los astrónomos para determinar la distancia de las galaxias? El método de las ondas de radio usado para medir la distancia de la Tierra a objetos cercanos como otros planetas o estrellas no sirve. Para objetos más lejanos se utiliza el método de corrimiento al rojo o al azul, es decir, se usa de manera indirecta el efecto Doppler para saber si el objeto se está alejando o acercando y a qué velocidad, y con esto se puede saber también de manera aproximada a qué distancia se encuentra. El análisis de los datos y los cálculos son más complejos, pero a grandes rasgos ese es uno de los métodos más usados. ¿Cuántos parsecs son una unidad astronómica? Bueno, si un parsec son 206.265 unidades astronómicas, como mostraba la imagen de arriba, entonces un parsec equivale a, perdón, una unidad astronómica equivale a 4,85 por 10 a la menos 6 parsec. O sea, una unidad astronómica es una pequeña fracción de un parsec. Y por último, ¿cuántas vueltas ha dado el Sol alrededor de la galaxia durante toda su existencia desde que se formó? Bueno, dice, si un año galáctico son 250 por 10 elevado a 6 años terrestres, entonces como se estima que el Sol tiene una unidad de 4.600 millones de años, entonces ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer una regla de 3. 250 por 10 elevado a 6 es una vuelta. 4.600 por 10 elevado a 6, ¿cuántas vueltas son? Bueno, aquí me sale que son 18,4 vueltas. Algunos autores piensan que están entre 20 y 25 vueltas a la galaxia.